Banco Financiero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a las 5 de las 7. Los acompaña Ricardo Gómez Palma y vamos de inmediato a revisar las principales 5 informaciones de esta jornada, empezando una semana postelectoral. La primera, este es el último reporte de la OMPE, al 94,2%, PPK 50,28%, Keiko Fujimori 49,72%. Se acorta la distancia, pero PPK mantiene todavía poco más de medio punto sobre su rival. La segunda, la clase política demanda consensos. De acuerdo a diversos actores de la clase política peruana consultados hoy, tender puentes y lograr consensos es lo que toca a los representantes y al propio Pedro Pablo Kuczynski. De confirmarse estos resultados, que lo ponen como virtual presidente electo del país. La tercera, Luisa María Cuculiza, ex ministra, ex parlamentaria, y quien no participó en este proceso electoral, dice que ella hubiera ido a votar hasta en silla de ruedas. Se refería así a la ausencia de Kenji Fujimori al momento de la votación ayer domingo 5 de julio. Y la cuarta, la corrupción le hace perder a nuestro país unos 33.800 millones de soles al año. Los efectos económicos negativos de la corrupción se ubican entre un 3 y el 5% del PBI, según los estimados de Proética. Y la quinta, que viene de fuera, viene del barrio, Latinoamérica. Chile anuncia una demanda a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el uso de las aguas del río Silala, que nace en territorio boliviano, pero que Chile considera es un río internacional y por ello tienen derecho a seguir usando, como lo han hecho por décadas, su agua. Muy bien, bienvenidos al programa nuevamente. Los acompaña Ricardo Gómez Palma y esta noche tenemos un panel de lujo. Nos acompañan representantes de la clase política peruana, a quienes, como señala la segunda nota del día que vamos a revisar, se les está reclamando ahora sí seriedad política, consenso, tender lazos y puentes que en esta segunda vuelta electoral se han roto, se han visto maltratados esos contactos necesarios, esos entendimientos que van a ser necesarios. Están con nosotros Juan Cheput, vocero de Peruanos por el Cambio. Juan, muy buenas noches. Bienvenido. Javier Velázquez Quején, expresidente del Consejo de Ministros, vocero del Partido Aprista, y Alberto Bengolea, congresista de la República por el Partido Popular Cristiano. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, tenemos un conteo de la OMPE que se está tomando su tiempo, pero que muestran que todavía se mantiene esa tendencia que, según los entendidos, sería irreversible, ¿no? La situación de PPK por encima de Keiko, ayer en la noche era poco más de 1%, casi llegó a 1,20%, ahora es 0,6 promedio, pero cuando falta muy poco, parece que ese resultado no va a variar. Juan, primero tú. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, yo, como lo señalaba ayer, desde el punto de vista de la ingeniería, ese resultado va a ser muy difícil que varíe y voy a sustentar el porqué. Como señala la nota, se ha procesado ya al 98% del país, de lo cual el avance es el 94%, es decir, hay un 4% que puede ser impugnada, puede tener error material. Pero de ese 6% restante, el 2% corresponde a todo lo que son regiones. ¿Pero qué regiones? Las regiones del sur del país. Todo lo que es el norte, por una cuestión geográfica, ya ha sido procesado al 100% y eso es lo que beneficiaba... Y el sur, en esta elección, a Keiko, y el sur es Pepe Causa. Y por otro lado, falta el 4%
de lo que es el extranjero. Con eso se configuraría el 100%. Y en el extranjero sabemos que la proporción ha sido más o menos de 3-1. Entonces, a favor de BPK. A favor de BPK. Entonces, con excepción de Japón y China. Entonces yo considero que esta diferencial que hay en estos momentos de 0,6% se puede ampliar un poco más a 0,8 o 1, pero la tendencia ya es irreversible. Ahora, lo que falta es simplemente en qué momento haya un discurso oficial, tanto de Pedro Pablo como en el caso de la misma Keiko Fujimori. Yo sé que ellos están evaluando ese tema y espero que se tome todo esto con talante democrático como corresponde, ¿no? Porque ha sido un proceso electoral completamente tímido. Alberto, esta figura es conocida, ¿no? La pelea voto a voto y la esperanza en el recuento de algunas actas observadas o las que quedan por revisar, que llegan de lugares lejanos, llegan del extranjero. Le pasó a Lourdes Flores. Y yo era jefe personero, así que conozco el drama de estas horas a quienes están haciendo la tarea, que es una tarea complicada, difícil. Y por cierto entiendo que tiene que votarse hasta el final y entiendo que esta es una hora que reclama prudencia. Es una cosa que yo felicito de lo que he escuchado a los voceros de BPK, la mayor prudencia. No se puede cantar victoria ni mucho menos hasta que este conteo no termine. Coincido, sin razones matemáticas, no soy ingeniero, yo soy abogado, pero digamos, coincido en que si las últimas encuestas que se conocieron de manera privada, digamos, el boca de urna y luego las proyecciones que hemos conocido, todas ellas hablan de la victoria ajustada de BPK, aparentemente ese sería el resultado final, pero no toca decir nada hasta que la OMP así no lo declare. Y yendo directamente a lo que tú planteabas, esto supone, saludando esa prudencia de la que te hablaba, entender pues que hay un mandato general de unión si queremos salir adelante, porque gane quien gane, me queda muy claro que la mitad del país le dijo que no. O sea, gane quien gane, me queda clarísimo que la mitad del país le dijo, usted señor no quiero que sea. Porque entonces eso obliga a quien sea el vencedor a llamar a esa mitad y a tratar de encontrar fórmulas de caminar juntos, ¿no? Así es, Javier, es una revisión ya no estadística, sino política de este resultado. Porque en votos válidos sí, es un poquito más de 50, en votos válidos, Juan. Es la mitad. Claro, y la distancia es muy corta, como para decir nos hemos impuesto, hemos ganado claramente. El país se dividió entre dos opciones y por un pelito. Pero así vale ganar, por un pelito están ganando y eso merece una lectura política, Javier. Una de ellas. La lectura política es que tenemos que hacerla sobre los resultados de la primera vuelta. A ver. La primera vuelta, pero Pablo obtuvo la primera vuelta 21%. Y si conforme vemos la tendencia, él es ungido como presidente de la República, tiene que entender que solamente ha tenido 1/5 del respaldo del país. Eso nos pasó a nosotros en primera vuelta del año 2006 y le dimos una interpretación política. Por eso es que el gabinete que conformamos cuando hicimos gobierno solamente estaba conformado por 4 apristas. Y esa es la explicación política que le dimos al partido. Porque recibir un respaldo de otras... Lo otro es este mecanismo que hay que revisarlo y evaluarlo, en virtud del cual una candidata que tiene 40%, otro que tiene 20%, entonces permite que durante 2 meses se aupen todos, ya no en función de una propuesta programática que es lo que debe procesar el país, sino en función, en este caso, el anti-fujimorismo. Entonces, creo, haciendo una lectura política, creo que las elecciones han sido pulcras, incuestionables, y aunque se gane por 1/10, tendremos ungido un presidente. Ya desde las 4 de la tarde del día de ayer ya hay un presidente del país electo, ya los señores son candidatos el que no pasa, y lo que queda es algo. La prioridad de la agenda es diálogo y concertación. Y me parece muy bien, uno de los voceros como Juan ha venido, no de ahora, sino durante toda la campaña, asumiendo el compromiso que Pedro Pablo Kuczynski va a ser convocante y diálogo. Yo no le veo mayor problema a que podamos dialogar en función de los intereses del país, y creo que teniendo gente como Juan que saben hacer alta política, yo creo que va a haber la estabilidad necesaria para llevar adelante toda la propuesta de gobierno del señor Pedro Pablo, si es que ganara. Pero hay que ser prudente, todavía el resultado final. Y quiero decir, hay que esperar el resultado final de la OMP, de verdad. El resultado final, no especular. Y no porque pensemos que esto puede cambiar, sino porque mejor es que una institución, la llamada precisamente, la que conduce este proceso, sea la que diga, los señores, los resultados finales son estos. Así sepamos que eso no va a cambiar, no para tranquilidad de todos. Juan, más bien una lectura política ya no de ingeniero, sino del vocero que todos reconocen, el hábil
operador político que ahora tiene PPK en su fila, sin adelantarnos a el consenso que reclama el país sobre sus actores políticos en estos momentos, que es el segundo tema. Javier ha hecho una lectura política. ¿La compartes tú? Me parece muy bien. Por supuesto, Javier ha tenido una línea de razonamiento que yo suscribo, que es que cualquier tipo de acuerdo se tiene que hacer sobre la base de lo que sucedió en la primera vuelta. Allí no olvidemos que Keiko Fujimori obtuvo el 26% de los votos y eso configurado ya en términos del voto válido, pues simplemente le dio 74 parlamentarios, lo cual demuestra que hay un problema en el diseño de las estructuras de elección y de representación parlamentaria. Mira el otro caso. Gregorio Santos obtiene el 40% en Cajamarca y no obtiene ni un solo parlamentario. Por lo tanto, yo creo que son 3 los elementos que tienen que primar a partir del 28 de julio y de repente desde antes, una vez que ya se empieza a configurar el escenario ya completamente claro sobre la base de los representantes. En primer lugar, entender que el próximo gobierno tiene que ser convocante y puede generar inclusive un gabinete de ancha base, porque las circunstancias así lo exigen. En segundo lugar, el papel que va a jugar el Congreso de la República. Este Congreso tiene un mandato especial, es el que tiene que sentar las bases para el próximo bicentenario. En cierta medida, la responsabilidad del próximo Parlamento, en conjunto con el Ejecutivo, le da esta situación histórica especial de comportarse a la altura de las circunstancias, pues el bicentenario está a puertas. Por lo tanto, no solamente las leyes, los proyectos, etcétera, etcétera, tienen que sentar las bases para ese aniversario, sino que la política tiene que recuperar su prestigio. Obviamente yo estoy acá con 2 parlamentarios destacados. Yo siempre he dicho que Javier es un gran tejedor, en el sentido de que sabe manejar muy bien las alianzas, sabe generar consensos, y yo creo que eso es lo que vamos a necesitar. Me gustó mucho la frase de Javier en el sentido de la alta política. Es el principal desafío del próximo Parlamento, entender que la política tiene que recuperar su espacio y eso pasa por ceder posiciones o intereses particulares y entender que si el Perú está partido en 2, a partir de los resultados ya simplemente tenemos que pensar en una unidad nacional y a partir de eso empezar a generar los consensos necesarios. Sí, pero el reto, lo vamos a realizar en la segunda parte, pero lo adelanto, ¿no? El reto sobre todo para quienes van a formar gobierno, PPK, es que hay una agrupación que reclama un mérito alto, algunos dicen que sí, que es relevante, el Frente Amplio, que precisamente si votó por PPK era no porque se identificara con su propuesta, sino porque por oposición directa y radical a la opción de Keiko Fujimori. Entonces, un entendimiento entre ellos podría ser intentado de boicotear desde quien les va a reclamar coherencia con el voto que recibieron de apoyo. Ha habido unas declaraciones un poco altisonantes de parte de algunos miembros del Frente Amplio. Yo prefiero no responderles por ahora porque entiendo que están ellos procesando cuál va a ser su posición política en los próximos días, ¿no? En ese sentido espero que se calmen las aguas para poder plantear una posición política. Mejor. Y nosotros vamos a hacer una pausa muy breve, vamos a regresar de inmediato para revisar el segundo tema propuesto para esta noche aquí en las 5 de las 7. Ya volvemos. El fútbol se ve mejor en un televisor de Iraoka con Panasonic y sus televisores con tecnología y funciones ideales para vivir la emoción del fútbol con gran calidad de imagen y sonido. Aproveche nuestras ofertas en televisores Panasonic, aquí en Iraoka. Sales de tu trabajo, llegas a tu casa y solo quieres estar bien informado. En nuestro noticiero central encuentras todo lo acontecido durante el día. Soy Catherine Donaire y cada noche presento RPP Noticias, edición noche. De lunes a viernes a las 8 de la noche. En RPP TV. Muy bien, estamos de regreso con las 5 de las 7, los acompaña Ricardo Gómez Palma y continuando nosotros con el programa, les planteamos ahora a nuestros invitados, Alberto Bengolea, Juan Cheput, Javier Velázquez Quesquén, el segundo tema de la noche, lo que espera del país
lo dicen los analistas, en estos momentos que ya la crispación debe pasar, que la segunda vuelta concluyó, es un entendimiento, la reconstrucción de algunos puentes que se rompieron. Y Juan, hemos escuchado a algunos voceros y eso nos parece muy interesante de Peruanos por el Cambio, de decir, hay que reconstruir precisamente esos puentes que se han roto, es el momento de dejar las rencillas de lado, lograr entendimientos, pero la gente y la que nos llama y se comunica por nosotros a través de las redes sociales dice, ¿pero cómo? Se han dicho y se han hecho de todo en esta segunda vuelta, en estas semanas que han sido para algunos demasiado intensas y hasta pasadas de revoluciones. ¿Cómo se va a hacer, Juan? Es tan fácil decir, oye, hermanito, discúlpame, no te puedo haber dicho narco, pero ya pasó, vamos a abrazarnos. ¿Es tan fácil? No es fácil, es complicado, pero es la obligación política de un partido, de una persona, dejar de lado cualquier tipo de interés personal o de resentimiento, si es que vale la palabra, en aras del interés nacional. Mira, a lo largo de nuestra historia, del 2000 a la fecha, yo creo que este evento electoral no ha llegado a los niveles de agresividad que hubo entre Ollanta y Keiko Fujimori, o entre Ollanta con el propio presidente García, o en el caso de Alejandro Toledo con el mismo Alan, en lo que se refiere a polémicas. Pero una vez culminado el proceso electoral, lo que corresponde es entenderse. Si nosotros pensamos en lo que sucedió hace 5 años entre Ollanta y Keiko Fujimori, la situación fue mucho más agresiva en relación a lo que recibió inclusive el mismo Ollanta Humala. Pero luego lo que corresponde es dejar de lado cualquier tipo de animadversión y empezar a construir los puentes. Y desde ese punto de vista existe la disposición, creo yo, de ambos partidos para hacerlo. Muy bien. Javier, el Partido Aprista tiene una experiencia de gobierno, 2 periodos, con Alan García, pero también se le reconoce pues esa expertise para reconstruir esos puentes que a veces estaban rotos, pues, ¿no? Y lograr entendimientos con fuerzas con las que se habían enfrentado duramente. Este proceso electoral ha estado muy crispado, pero yo creo que hay que volver al escenario de la primera vuelta. El 70% de los peruanos han votado por este modelo de desarrollo. O sea, ¿qué están haciendo los peruanos? Ajusten el modelo, hay que cortar la desigualdad, han dejado que el mercado se imponga al Estado. En algunos lugares del país no hay Estado, entonces la arbitrariedad, el abuso hace que el ciudadano no sienta que está incorporado en este proceso de cambio que vive el país. ¿Por qué me refiero a esto? Porque hay algunos que ahora se pretenden irrogar la legitimidad de una victoria que está por venir. Entonces, si el 70% de partidos que apoyaron este modelo de desarrollo están expresados en el Parlamento, incluido el fujimorismo, de verdad que no debe ser una pesadilla pensar que los fujimoristas van a petardear el modelo de desarrollo. De tal manera que lo que falta acá es, lo que dije al comienzo, hay que hacer alta política. Pedro Pablo Kuczynski tiene políticos de fuste, de mucha experiencia, y lo que hay que hacer es construir una agenda legislativa, pero sobre la base del diálogo y del consenso. Yo creo que nadie en el Parlamento, con excepción de los de Frente Amplio, cuestionamos el modelo, un cambio de modelo. Y ya de arranque y de entrada, como lo recordaba Juan, ya dijeron que sea la política que planteen para, de entrada en el gobierno, han dicho vamos a hacer oposición radical, no importa quién esté como jefe de gabinete, como ministro de Economía, no importa, oposición radical y punto, se acabó. Y eso no necesita alianza, ¿eh? Los fujimoristas en el gobierno nuestro apoyaron sin hacer alianza. Fue un acuerdo político porque ellos defendían el modelo que incubaron en la década del 90. Y yo creo que lo van a hacer con sentido de responsabilidad, que van a tener una posición crítica frente al gobierno, no me quepa la menor duda, pero nosotros estamos ahí para apoyar el modelo de desarrollo y ser críticos y tener el rol que nos ha asignado el país de ser fiscalizadores y de control político. Yo suscribo plenamente lo dicho. A ver, con la mirada de la segunda vuelta, hace un instante decía y parto de ahí, que la mitad del país le ha dicho a quien sea presidente, yo hubiera preferido al otro. Sí. Pero es verdad que hace 2 meses, la cifra que da Javier es el 70, uno puede discrepar 71, 69, el 70% del país dijo, esta es la línea. No es la línea de Gregorio Santos, no es la línea de Verónica Mendoza, por la disculpa del caso, no es esa línea la que ha elegido el país. El país ha elegido claramente una idea, con la que tú puedes estar o no de acuerdo, pero si eres demócrata, tienes que respetar que la mayoría del país dijo eso. ¿Y qué cosa dijo? Tú encuentras grandes diferencias, con la disculpa del caso, entre la propuesta económica de PPK o de Keiko. No hay, pues, ¿cuáles son las diferencias? No hay diferencias. La propuesta en temas de salud, de educación,
digamos, puede haber una coma más o una menos aquí o allá, pero la gran propuesta y la gran visión del país es muy similar. Fueron razones distintas, que no viene al caso aquí ventilar las ciudades para no abrir heridas, pero son razones distintas las que hicieron votar por uno o por otro. Pero digamos, la gran visión del país era clara, había coincidencia. Y esa es la razón por la cual, diciendo lo anterior, que creo va a generarle al gobernante, quien quiera sea, humildad de entender que hubo la mitad que hubiera preferido al otro, también el que sea jefe de gobierno tiene que entender que la mayoría del país le dijo, oye, tu línea es la correcta, por aquí quiero que vayas. Y en ese sentido, ambos tienen que entender, ante una eventual victoria de PPK, porque si fuera Keiko la figura sería distinta, pero en una victoria de PPK tienen que entender los dos que tienen la obligación de gobernar, los dos, porque PPK tendrá el ejecutivo, pero Keiko tendrá el legislativo. Y entonces tienen que ir de la mano. Y un fracaso del próximo quinquenio sería un fracaso tanto de PPK como de Keiko, y por tanto del modelo. Entonces aquí lo que está en compromiso tiene que tener, hablaban de alta política entonces, mirada a 20 años, no a 5. Acá tenemos que defender lo que hemos estado trabajando durante años. Fíjate que este va a ser una entrega democrática del gobierno, la cuarta consecutiva en el país. Esto es inédito en la historia de la República. Los peruanos no solemos mirar y destacar lo bueno que tenemos, pero después les dice, oye, los peruanos ya van por su cuarto periodo. Es una mirada larga la que tenemos que tener. Acá hay valores importantes que van más allá de la diferencia de camiseta y que tenemos todos que vernos comprometidos. Y es por eso que yo espero, creo que esto es una esperanza que creo tiene base en la realidad, que la posición del fujimorismo controlando el poder legislativo tiene que ser esta, la de entender que hay cosas en juego mucho más importantes y que va a tener responsabilidad. Es decir, el éxito del próximo quinquenio va a ser de los dos, el fracaso va a ser de los dos también. Ahí sí va a valer la palabra, ahí sí va a valer la palabra coautoría. Quieran o no, claro que va a valer. Quieran o no, y en ese sentido, con una victoria de PPK, creo que será un poco el mandato popular, ¿no es cierto? Están obligados a sentarse y entender que van a tener que compartir los próximos 5 años. Y compartir es mejor hacerlo comprendiéndose que de una manera distinta. Lo que plantea Javier me parece que es lo correcto. Es imprescindible hacer una agenda legislativa. Es decir, ok, ¿cómo se va a comportar el Congreso? Más allá de quién sea su presidente o quién maneje las comisiones. Esta agenda legislativa es imprescindible y, por tanto, en consonancia con el Ejecutivo. Más allá de si eso supone o no la entrega de ministerios, eso tendrán que discutirlo ellos, ¿no es cierto? Pero más allá del detalle, esas agendas debieran quedar más o menos claras. Si quedan claras rápido, yo creo que pues, podríamos estar frente a unos buenos 5 años de mira al Bicentenario. Bueno, una lástima, Alberto, que nos vayamos a perder en el próximo periodo presencias como la tuya, por ejemplo. ¿Cuál es el papel que le corresponde ahora? Tenemos unos minutos todavía en ese segmento al PPC. Vigilar. El PPC, por mandato popular, no tiene ahora figuras en el Congreso, pero es un partido político que va a cumplir en unos días más 50 años de historia y que por tanto no es una anécdota en la historia republicana, Ricardo. No, por eso. A veces nos ha tocado funciones de gobierno, otras veces como ahora ni siquiera tendremos una presencia en el Congreso, pero será una presencia vigilante, de colaboración, de aporte en lo que se pueda y sobre todo del lado de la democracia. Hay grandes valores, te repito, que el Perú tiene que proteger y en eso nos van a tener siempre en primera fila. Te tomo la palabra. Ahora, por favor, nos permiten, tenemos información en vivo acerca pues, de las actividades, los desplazamientos de, en esta oportunidad, Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular. Eduardo Lindo está con nosotros ya. Adelante, Eduardo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aquí estamos nosotros delante del local de campaña de Fuerza Popular. Hace breves momentos acaba de retirarse Keiko Fujimori, la candidata presidencial de esta agrupación política, y está reunido durante toda la mañana, parte también de la tarde y ahora de la noche, con sus asesores y algunos de los miembros de su equipo de campaña. Ella ha sido muy breve al momento de salir, formuló algunas apreciaciones sobre el contexto electoral, manifestó que se siente tranquila y que va a esperar los resultados con tranquilidad. Eso fue lo único que llegó a mencionar y posteriormente a bordo de su vehículo, del cual no bajó, solamente bajó un poco las lunas de la parte posterior del vehículo, se retiró a su domicilio. De manera que no ha formulado mayores precisiones sobre esta circunstancia, sobre todo teniendo en cuenta pues lo apretado que son los resultados de estas elecciones en segunda vuelta y todavía estando pendiente cerca de un 6% de votos que faltan todavía procesar, básicamente los que tienen que llegar desde el exterior. De manera que seguramente hemos estado ahí observando en imágenes el desplazamiento, la salida de Keiko Fujimori desde la casa, el local de campaña de Fuerza Popular, aquí en Camacho,
Lucho La Molina, en la calle Bucaré. Esta es la información, regresamos contigo, Ricardo. Muy bien, Eduardo, muchas gracias por la información. Vamos a regresar contigo si tuviéramos información pertinente desde ese punto de transmisión en local de Fuerza Popular. Parece que por hoy ya no. Vamos a hacer una pausa nosotros, vamos a revisar nuestros titulares y luego retomamos este tema porque tiene todavía para unos minutos más, para unas reflexiones más. Ya volvemos. Sales de tu trabajo, llegas a tu casa y solo quieres estar bien informado. En nuestro noticiero central encuentras todo lo acontecido durante el día. Soy Catherine Donaire y cada noche presento RPP Noticias, edición noche. De lunes a viernes a las 8 de la noche. En RPP TV. Un estilo propio. Que tengas algo en tu pasado que quieras esconder, libéralo y sácalo. ¿Ustedes creen que todos nosotros somos brutos? Con mucha personalidad. ¿Qué es así usted? Ahí está, señor, estas cosas pasan en vivo. Ya te conozco, ya te conozco. Soy Juliana Oxenford y esta es mi forma de hacer periodismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos Al estilo Juliana, lunes a viernes, 11 de la noche, en RPP TV. 3 puntos de vista diferentes para repasar la información desde todos los ángulos. Ofrecemos pluralidad y objetividad en el análisis de la noticia, para brindarte un completo panorama sobre los hechos y personajes que impactan el país. Junto a invitados de primer nivel, te damos una mirada imparcial de la noticia. Raúl Vargas, Patricia del Río, Fernando Carballo. Ampliación de noticias. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en RPP. Desde muy temprano, el equipo de prensa de la multiplataforma informativa de RPP estuvo presente. RPP tiene una cobertura importantísima a nivel nacional e internacional. Vota Perú, una gran cobertura periodística. El país tomó su decisión. 3, 2, 1. Flash electoral. Empate técnico. Todas las incidencias de la jornada electoral que tú seguiste paso a paso por radio, televisión, web, redes sociales y smartphones. RPP. Estamos donde sucede la noticia. Desde la cabina de radio de RPP Noticias, comienza la mañana de una manera renovada y diferente. A las 5 de la mañana, la noticia entra en acción. 3 horas con la información que necesitas para empezar el día. Con nuevas secuencias. Más ágiles y dinámicas. Donde tú, con tu participación, formarás parte de los hechos que marcan la jornada. Patricia del Río, Ricardo Gómez, La Rotativa del Aire. Edición mañana, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, en RPP Noticias. Lo último del entretenimiento nacional e internacional. Exposiciones, estrenos, conciertos, todo lo que usted quiere saber en estos horarios. Y en nuestra edición central de las 2:30 de la tarde. Soy Mari Carmen Sió y esto es En Primera Fila. Renovamos la mañana para que amanezcas bien informado. Nuestro equipo de prensa cubre toda la información desde el mismo lugar de los hechos para brindarte las primeras noticias del día. Y nuestros bloques también se renuevan. Conoce los últimos reportes en el segmento económico. Y los deportes desde un punto de vista diferente. Además, entrevistas diarias a destacados invitados. Armando Canchanya, Mariela Patriu, Carlos Runaga y Paul Pérez. RPP Noticias, edición mañana, de lunes a viernes, minutos antes de las 6 de la mañana, en RPP TV. Los titulares llegan gracias a Caja Arequipa. Mercedes Arauz, candidata a la vicepresidencia por Peruanos por el Cambio, aseguró que en el partido se sienten tranquilos y confiados, pese a que los resultados se acortan. Agregó que tenderán puentes de diálogo con los diferentes partidos políticos. En el domicilio de Keiko Fujimori el ambiente es de tranquilidad y de expectativa. La congresista Lourdes Alcorta no se animó a dar declaraciones a la prensa. Al 94,2% de actas procesadas, el candidato Pedro Pablo Kuczynski obtuvo el 50,28% de votos válidos, mientras que Keiko Fujimori alcanza el 49,72%. Con este nuevo reporte, la diferencia entre ambos candidatos se reduce a menos de un punto porcentual.
La Comisión de Ética abrió proceso de investigación al exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, por no informar en su declaración jurada 2 propiedades en Estados Unidos valorizadas en $2 millones. Familiares del señor Darío Ramos Álvarez piden urgente ayuda para encontrarlo. Él está desaparecido desde el viernes 3 de junio, cuando salía de su domicilio en Caraballo. Tiene 75 años de edad, raza mestiza, cejas pobladas. Él mide 1,70 m de estatura. Si logran ubicarlo, por favor, comuníquense al 534-3292 o al RPC 9891-173-519. Los titulares llegaron gracias a Caja Arequipa y su supertasa de 7% por depósitos a 2 años desde 3.000 soles. Encájate y vive la experiencia de servicio con Caja Arequipa. Muy bien, estamos de regreso con las 5 de las 7. Nos acompaña Ricardo Gómez Palma. Esta noche engalanan nuestra mesa Javier Velázquez, Juan Cheput, Alberto Beingolea. Estábamos revisando pues la tarea que tienen ahora los partidos, no solamente el que ha logrado gobierno y el que tiene el control político y real del Parlamento Nacional, sino todas las fuerzas políticas de nuestro país en el llamado necesario a construir consensos y hacer política nuevamente en nuestro país, pensando, como lo decía Alberto, en que al término de ese periodo tenemos la celebración del Bicentenario, el 2021, y queremos llegar, se supone, en una mejor situación que la que ya estamos, que no es mala, pero que tenemos que resolver algunos temas. Y hay algunas ideas interesantes que han ido revisando nuestros invitados esta noche. Alberto, ¿quieres avanzar un poco sobre eso? Encantado. Yo he planteado que una de las primeras tareas que debería tener el legislativo es emprender la reforma política ya. Te lo digo, es la palabra de un congresista que se va frustrado por ese tema. Yo ingresé al Congreso pensando que este sería uno de los temas que abordaríamos en el quinquenio, y la verdad es que se fue retrasando de manera tal que al final lo que se hizo fue la aprobación de algunas modificaciones legislativas inconexas, absurdas, que han generado más bien problemas y que no han resuelto lo que debían resolver. Por tanto, con esta experiencia, Javier tiene mucho más que yo, pero con mi corta experiencia, yo lo primero que diría es, tendría que ser un tema a tratarse ya, de entrada, con la legitimidad del mandato nuevo, ¿no es cierto?, recién llegados. Es decir, en la primera jornada, en esta primera legislatura, antes que termine el año, eso debería terminar con una votación, porque necesitándose una reforma constitucional requieren de una segunda legislatura para verlo. Entonces, dejarlo de inmediato para que se trate y que antes de julio del año 2017 pueda ya ser una reforma y aplicable, por tanto, al futuro, sin las pasiones que da la cercanía de un proceso electoral. Ese es el tema. Es decir, si vuelve a este Congreso luego se contamina. A dejar pasar el tiempo, se contamina, porque entonces ya uno comienza a pensar, y es natural y es humano, en cómo va a perjudicarle a él o a su partido si se aprueba tal o cual posición. Cuando estás fresco, cuando estás lejos de esas jornadas electorales, tienes mucha más claridad para ver lo que se requiere. Y se requiere reforma política. Entre otras cosas, se hablaba aquí del retorno al Senado. Me parecería lindo que en el Bicentenario se estrene otra vez el Senado de la República. Me parecería estupendo. Además, como decía Juan, prestigia al Congreso, le da una posibilidad de pensar mejor. Ya se ha hablado mucho sobre las bondades, pero para mí la reforma política requiere necesariamente el que se entienda que la democracia partidaria es fundamental. Que los partidos políticos, entre otras cosas, han generado desprestigio en los últimos tiempos porque se percibe desde fuera que son manejados por camarillas o por grupos de personas. Sí. Por tanto, es indispensable que se exteriorice, cúpulas, por argollas, que se exteriorice esta democracia interna, que se viva en serio. Y para ello, esos procesos democráticos internos tienen que ser manejados por los órganos electorales del país. O sea, ¿qué más democracia que esa? Que, como se ha planteado también en el debate, haya grandes jornadas electorales previas en donde el sistema electoral convoca a los partidos políticos para elecciones internas, en donde se elijan a sus autoridades, a sus futuros candidatos. Conducidas obligatoriamente por OMPE. Por OMPE. Yo soy de quien sostiene que no debería haber voto preferencial. Y vaya, yo debo agradecer la gentileza del electorado peruano que me dio tantísimos votos preferenciales. Pero yo sostengo que no,
porque creo que va en contra de la unidad partidaria. Del partido. Pero esto es indispensable para eliminar el voto preferencial. Tiene que haber una democracia previa, interna, es decir, que el voto preferencial sea en la interna, en la previa, en donde el APRA, por ejemplo, tiene un sistema que a mí, yo sé que a muchos no les gusta, pero a mí me gusta. Abre las puertas y dice, vengan todos a votar. Es decir, con esa apertura, es decir, elaboremos la lista juntos, ¿no es cierto?, para que esa lista vaya con fuerza a representar al partido. Si no hay democracia interna garantizada por los órganos electorales, mal hablamos de una reforma política, todo lo demás no tiene sentido. Juan, en el caso de Peruanos por el Cambio, hay una complicación, o en todo caso te pido tu opinión, porque es un partido joven, es un partido nuevo, es un partido en formación. ¿Cómo se llevaría ese proceso? Bueno, nosotros somos un partido en consolidación y muchos de los parlamentarios actuales electos estamos pensando en militar. Pero no forman parte de la estructura del partido. No, pero pensamos hacerlo, ¿no? Hay un buen grupo de parlamentarios. Sería lo natural. Así es. Ahora, yo coincido plenamente con Alberto y Javier en el sentido que la gran reforma que el Perú necesita es indispensable hacerse a la brevedad posible y empezar a trabajarse desde el mes de agosto. Hay mecanismos para discutirlo. Se puede convocar a un grupo de especialistas para que desarrollen los detalles y luego estos sean discutidos en las comisiones pertinentes, pues hay temas que requieren cierto nivel de especialidad y en paralelo los partidos se pueden ir poniendo de acuerdo en relación a qué tópicos se desean discutir, pero en ese sentido se tienen que buscar grandes consensos, porque lo que no se puede hacer de ninguna manera es una reforma aislada, como hemos visto, la que se hizo, que genera más caos en el sistema electoral. Ahora, hay experiencia, yo soy de los que piensa que en este Parlamento, en el nuevo, hay personas que tienen mucha experiencia política, en todas las bancadas sin excepción, lo cual va a permitir desarrollar mejor este proceso, el proceso de discusión de la gran reforma política, porque hay un componente importantísimo, que es el de buscar legitimidad a esa reforma. Mucha gente se opone a priori al tema del Senado porque dice más plata para los congresistas. Sí, como el Parlamento y los partidos están desprestigiados, hay un sector de la población y quienes oponen al retorno, por ejemplo, de la figura del Senado dicen, la gente no lo quiere. Pero mira, la legitimidad ¿cómo se logra? Con la formación de opinión, y la formación de opinión ¿cómo se construye? A partir que políticos con experiencia empiecen a realizar docencia en los medios de comunicación para que la gente entienda que es valioso y que el actual formato político en el Perú no da para más. Estamos súper representados. 130 parlamentarios para 30 millones de habitantes es una subrepresentación que no puede continuar. Javier. Bueno, diré, durante 20 años hemos aplicado un modelo económico y de desarrollo del país. En cualquier parte del mundo un modelo económico tiene un soporte político. Nosotros no hemos modernizado o no hemos actualizado el sistema político, por eso cruje, por eso tiene dificultades. Y lo que podemos evaluar a los 20 años es que el unicameralismo, como contrapeso en este sistema de poderes, no ha funcionado. Por eso yo suscribo lo que dice Alberto y Juan, en el sentido de que hay que revisar el tema para crear el Senado. Y no es un problema de costos económicos, así no hay que mirarlo, y hay que hacer pedagogía política. Porque si tú le preguntas a un ciudadano si quiere que les ponga impuestos, el 99% te dice que no quieren impuestos, pero son necesarios. Entonces, a veces es una paradoja, y si es el Parlamento la institución más desprestigiada, pero el 70% de los peruanos van y votan por los parlamentarios. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad como líderes de opinión de persuadir al país de la necesidad de crear o de actualizar un sistema político que le dé viabilidad al modelo económico. Eso es lo que falta. Y por eso no solamente en el Perú, sino en muchos países del mundo. Si se plantea, ¿esa va a ser la posición del Partido Aprista? Por supuesto que sí. Y suscribo lo que ha dicho Alberto. Hay que trasladar el voto preferencial a las elecciones internas. Hay que entregarle a los organismos electorales del país que ellos lleven adelante nuestras elecciones internas. Ahí habrá, si logramos ese acuerdo, lo primero que va a haber, van a salir del escenario electoral aquellas membresías, aquellos partidos que solamente son patrimonio de 4 o 5 personas. Entonces no habrán 19 candidatos a la presidencia. Y eso va a fortalecer el sistema de partidos. No he visto en el mundo una sociedad desarrollada que no esté sostenida en un sistema de partidos sólido. Y por eso es lo que falta construir en el país. Ahora, eliminar el voto preferencial, democratizar la vida interna de los partidos, establecer el financiamiento del mismo, todos estos temas, acabar con el transfugismo, tiene que ver
con el sentido de oportunidad. Los tiempos parlamentarios son diferentes a los tiempos de la calle. Y es, como bien lo ha planteado Alberto, si de inicio, en la agenda que vamos a plantear, no acordamos sentarnos a discutir qué sistema político debe sostener este modelo de desarrollo, creo que en el 2021 llegaremos al bicentenario todavía con esta enorme debilidad. Y yo sí creo ahora con las personas que han llegado al Parlamento, el lamento que no va a estar Alberto, que no va a estar Marisol Pérez Tello, Juan Carlos Seguro, valioso parlamentario de Bedoya, ¿no? Pero su contribución de afuera como partido también será muy importante para poder construir esta agenda legislativa, ¿no? Y de pronto corresponde a Peruanos por el Cambio recoger esos aportes, esos planteamientos y de pronto esas participaciones, porque eso es un tema que vamos... ya imagino que de pronto pueden estar revisando. No estará en el Parlamento, Alberto, pero es un líder de opinión y por lo tanto su posición siempre será valiosa. Escenarios como este que permiten que los políticos podamos expresarnos, yo mismo lo puedo decir a título personal, ha sido un instrumento para poder plantear mi punto de vista y yo creo que personas como Alberto, Marisol Pérez Tello, Juan Carlos, Javier Bedoya, obviamente van a tener siempre una activa participación y un protagonismo especial en el proceso de formación de opinión. Aprovecho, Juan, y a propósito de partidos nuevos, partidos que de pronto, y eso se lo vamos a plantear también al fujimorismo, a propósito de esta situación de que Kenji no fue a votar el día de ayer, ¿qué pasa a la interna del fujimorismo? Pero ustedes recibieron el apoyo, el respaldo, y lo hicieron público, con presentaciones de los líderes de agrupaciones nuevas, por ejemplo, el señor César Acuña, con su partido, y también el señor Julio Guzmán, de quien me parece que PPK dijo podía formar parte de un gobierno suyo. ¿Cómo van a procesar esos apoyos? Porque no eran individuales, eran, bueno, en el caso de Julio Guzmán de pronto sí, porque él ya no tiene partido, pero el de César Acuña sí forma parte de un partido que tiene una bancada parlamentaria consistente, ¿no? Claro, son adhesiones sin condicionamientos, en todo caso la posibilidad de unir esfuerzos con Alianza por el Progreso está latente, es cuestión de que empiecen a conversar ambas dirigencias de una manera mucho más orgánica. Pero lo van a hacer. No podemos descartar. Al día de hoy yo soy parte de la Comisión Política, no se ha tratado ese tema, pero obviamente es un hecho que se podría realizar, ¿no? No le veo yo mayor problema. Y a propósito, es una lástima que el actual presidente del Congreso, Luis Ibérico, no haya salido electo en la lista de... Ha hecho una muy buena gestión. Sí, pues, verdad que el Pastor Rosas le ganó por David. La pelea, ¿por cuántos votos? 35 votos. 35 votos le ganó el Pastor Rosas. La representación, pero eso es el juego democrático. Y lo tenemos que aceptar también. Pero es importante dirigente de APP. También, obviamente que va a ser convocado. Va a tener un espacio, por supuesto. Nosotros tenemos que hacer una pausa para regresar luego con la cuarta noticia del programa. El fútbol se ve mejor en un televisor de Iraoka. Con Mirai, televisores de alta tecnología para disfrutar mejor del fútbol y con función Gravagol, para no perderse ningún detalle de los partidos. Aproveche nuestras ofertas en televisores Mirai, aquí en Iraoka. El INACAL, como ente rector, desarrolla las buenas prácticas de gestión en servicios y productos para hacer del Perú un país competitivo. Para eso trabaja el Instituto Nacional de Calidad. Por un país con calidad, con peruanos de calidad. INACAL, Perú, calidad que deja huella. Ven a conocer nuestra nueva marca, Ripley Home, reclinable un cuerpo Mecta a 699 soles. Y 20% de descuento adicional en todo muebles con tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Sales de tu trabajo, llegas a tu casa y solo quieres estar bien informado. En nuestro noticiero central encuentras todo lo acontecido durante el día. Soy Catherine Donaire y cada noche presento RPP Noticias, edición noche. De lunes a viernes a las 8 de la noche. En RPP TV. Muy bien, ingresamos a la parte final del programa, revisamos la cuarta del día. La corrupción, que nos hace perder más o menos 33.800 millones de soles al año. Es un estimado nada más, pero representa en promedio el 4% del PBI. Y Javier, esto se ha
planteado, se ha advertido, ¿no? La corrupción nos cuesta, enfrentémosla. En esta campaña también se ha dicho, ha sido uno de los temas, pero parece que... Reforma política. ¿Cómo se hace? Reforma política, corrupción y seguridad es fundamental, temas que deben ser tratados de inicio. Y el tema de la corrupción en el país, hay una sobrelegislación, lo que falta es hacer cumplir. La gente dice, penas más severas, muerte civil... Mira, ¿de qué se desde trata? el 2003 al 2016, nosotros casi le hemos triplicado el presupuesto a la Contraloría General de la República. Y el enfoque que tiene la Contraloría General de la República es ser una institución que, lejos de promover, de ayudar pedagógicamente en la gestión a las instituciones públicas, aparece como un regente que quiere castigar los actos administrativos. Segundo, que la comisión de alto nivel que se creó en el gobierno nuestro tiene que tener un liderazgo en el jefe de Estado. ¿Puede el jefe de Estado, por ejemplo, al amparo de lo que establece la Constitución, si todas las obras que se contratan con recursos públicos tienen que ser vía licitación? Hay que acabar con este mecanismo, por ejemplo, que utilizan en muchos municipios y regiones, el mecanismo de la administración directa. O sea que los alcaldes dicen, yo voy a hacer esta obra, esta plazuela por administración directa. Entonces hay un gerente para esa obra, hay uno que compra la arena, hay otro que compra el cemento. Entonces, cuando al final de cuentas se denuncia un acto de corrupción, esa responsabilidad se diluye. Entonces hay mucho por hacer, pero diré lo siguiente como conclusión de una reflexión. Todo el espacio de los funcionarios públicos para que se corrompan lo disminuyes en la medida que seas transparente y predictible. Transparencia y predictibilidad. Exactamente. Si tú los actos administrativos públicos cada vez se cuelgan en los portales, se conoce, se sabe quiénes licitan, hay que ser severos. Tú condenas a un alcalde o un regidor por cohecho, ¿y cuándo has visto que la empresa que corrompió es sancionada? Nunca. Entonces... Y el ejemplo, y lo que reclama la gente, dice Juan, y como en Brasil, mira, están acusando, procesando al presidente, al ministro de Estado, grandes empresarios, los propietarios de esas empresas brasileñas que hacen esas obras grandes en nuestro país. Mira, paradójicamente, ahí en el caso de Brasil hay decisión política de la misma presidenta Dilma Rousseff, que a pesar de su decisión ha salido pues por el impeachment fuera, y está ahora el presidente Temer, pero a diferencia de lo que ha pasado acá, ella ratifica a un procurador. El procurador que venía investigando todo el tema Lavallato es ratificado por la presidenta Rousseff, y acá sabemos qué pasó con los procuradores, ¿no? O sea, lo sacaron cuando empezaron a hacer algún tipo de investigación, lo sacó el presidente Humala. Pero mira, Javier ha dicho una vez más una cosa muy interesante. Siempre se ha discutido el tema del acto preventivo en lo que se refiere a la Contraloría, porque la Contraloría siempre actúa post, ¿no? Post hecho. Entonces comenta lo que ha sucedido. Así ocurrió. Y el argumento que existe y que se tiene que revisar, porque yo estoy de acuerdo con que tiene que pasarse a la parte preventiva, es que entorpecería los trámites administrativos. Se convertiría en parte del proceso administrativo y de repente alguna licitación se entorpecería. Yo creo que eso hay que dejarlo de lado. Estudiando bien el proceso, es importante acompañar al mismo y empezar a señalar aquellos puntos débiles para evitar de que se llegue a consolidar el acto de corrupción. Pero eso tiene que venir de parte del Contralor. Yo no sé si Alberto nos puede explicar en qué situación marcha la elección del Contralor. Creo que va a ser con la comisión permanente en los próximos días. El miércoles. Creo que ese es un acto importante, pero que el Contralor empiece a tomar iniciativa legislativa para mejorar su participación. Porque nos encontramos, Alberto, con otro elemento, porque también es cierto, tenemos que hacer algo efectivo para detener este fenómeno de la corrupción que gana cada día más espacio. Nos sorprendemos más, con las noticias en los periódicos y con los informes de Contraloría, pero cuando ya ocurrió. Y sin embargo tenemos también informes que dicen basta de tramitología, menos obstáculos a las inversiones, por ejemplo. ¿Cómo hacemos el equilibrio? Ahí está, pues, ese es el problema. A ver, un par de cosas rápidas. Primero, como ya lo dice Javier, eso se debería estar viendo. Hay una propuesta del presidente de la República. Yo hubiera esperado que envíe una terna, pero ha enviado un solo nombre. ¿Qué es el vicecontralor? No he tanteado a las bancadas, así que no sé cuál sea la idea. Yo esperaría que ese nombre. Solamente diré, y no estoy adelantando voto en contra ni mucho menos, pero diré que no se ha distinguido la Contraloría precisamente, ¿no? Entonces, digamos, quien ha estado al costado del Contralor todos estos años
Pero en fin, me parece una propuesta institucional, lo dejo allí, pero yo espero una Contraloría mucho más proactiva, ¿no es cierto? Y que algo no con sea, mayor peso propio. Y que no sea pues el comentarista efectivamente de los hechos sin ninguna consecuencia. Pero yo quiero decir una cosa impopular, porque propuestas hay muchas y alguien ha Pongámosle dicho... más candados y más candados. Sí, ya que se ha dicho, no se necesita más leyes, o sea, ya de leyes estamos hasta acá, ¿no es cierto? Y más sanción, ya no sabemos qué más sanción poner, es decir, ya hay mucha sanción, ya hay mucha ley y el problema continúa. ¿Sabes? Es impopular, pero ¿sabes qué pasa, Ricardo? Es que no es un problema social, no es un problema del Estado. O sea, no es un problema que todos tenemos que sentarnos a esperar que el presidente de la República lo resuelva o lo resuelvan los congresistas. O sea, eso ocurre porque tenemos un problema que ya llegó al tejido social. Cuando ya las encuestas o los que trabajan temas sociales nos dicen que ya en el Perú, por ejemplo, es admitido eso de que roba pero hace obra. O sea, se permite, no hay problema, votamos. Eso ya no es una consideración para dar un voto. Ya a mí me preocupa porque entonces ya hay un problema social en serio. Si no entendemos en la casa de cada uno que la corrupción la vamos a combatir en casa, que hay una responsabilidad de padres y madres por formar a sus hijos en valores, que las escuelas tienen que recuperar formación en valores. Es decir, que este no es una tarea del presidente de la República o de los congresistas, sino un problema social y que tenemos que abordarlo todos los peruanos, porque si no, nos va a estallar en la cara en el día a día. Si eso no lo comenzamos a atacar en serio, yo creo que el problema no se va a resolver. Te voy a decir una cosa que te va a parecer tontísima, pero que te lo voy a decir de corazón y porque la creo en serio, ¿ya? Cuando nosotros éramos chicos, tú eres de mi generación, eres mayor, pero cuando nosotros éramos chicos, en la televisión peruana, y tú dirás, estás hablando pero es verdad, habían programas infantiles dedicados a los niños que a través del juego y de la música transmitían valores. Permanentemente. ¿Qué está ocurriendo hoy en la sociedad peruana? ¿Qué están consumiendo nuestros niños cada día? Con padres que además por la realidad son ausentes porque tienen que estar trabajando ambos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué está ocurriendo con la sociedad peruana? Hay un problema mucho más serio que planes de gobierno. Y en eso reclamo el trabajo de padres y madres de familia. Esto tiene que ser un problema que nos compremos todos en la sociedad. Tenían los Boy Scouts. Hace poco ha sido el aniversario de los Scouts. Yo soy Scout también, ¿no es cierto? Es verdad. En los Scouts se transmitían valores. Los jóvenes peruanos nos reuníamos. Yo soy bombero. Se transmitía valores. Hoy no. Hoy todos esos movimientos desaparecen, no existen, no se alientan. Entonces, ¿dónde transmitimos esos valores? Y claro, después ese chico es grande, llega a algún nivel de decisión y se corrompe. El tema de modelos. Porque si bien antes teníamos esos modelos, por ejemplo, los Scouts, que tenían a sus líderes, y en estos programas, y puede parecer, tienes razón, puede parecer banal, Alberto, pero veías tú a un conductor que transmitía valores porque él era una persona con valores y era lo que transmitía. Pues ahora los modelos son otros, lo que vemos en televisión. Estimulaban la cultura, ¿no? Estimular la cultura. Oye, para seguir con temas infantiles, los niños cantaban canciones infantiles, que puede ser muy gracioso, pero repasa esas letras. Claro. Había una constante penetración de valores, de mensajes. ¿Hoy qué? Un reggaetón que cuando hablamos nosotros de respeto a los derechos de la mujer y todo... ¿Cuál respeto? Es totalmente lo contrario. Todos los días. Parece banal. Pero es allí donde deberíamos hablar. El sistema, esta reflexión que hacemos es en función de lo que ha establecido Proética, que casi el 4 o 5% de los recursos del PBI se van en temas de corrupción. El sistema de control hoy día permite a la Contraloría el control previo, el concurrente y el post. Lo que pasa es que no hacen el previo. Y por eso es que vemos este triste espectáculo del señor Fadjuri, que gracias a Dios se fue, que aparece, tuvieron que matar a Nolasco en Ancash para que recién envíe 40 auditores. Se le pasó por entre las piernas a la Contraloría este tema. Por eso creo que el Sistema Nacional de Control hay que reformularlo. No solamente le hemos entregado, han pedido funciones para sancionar a los funcionarios públicos, o sea, distraer el objetivo central que establece la Constitución con relación al sistema. Hay mucho por hacer, pero creo que tiene que ver mucho con transparencia y predictibilidad en los procesos. Esta referencia de que hace Proética tiene mucho que ver con esta permisividad que hay hoy día para que quienes manejan recursos públicos lo hagan con una discrecionalidad muy, muy apartada de la ley, ¿no? Sí, y lo que ha dicho Alberto también se ha planteado para enfrentar el fenómeno de la delincuencia, la inseguridad. ¿Por qué nuestras calles inseguras? Porque tenemos también los niños, de jóvenes que ni trabajan ni estudian, pero como no tienen ya modelos, no tienen el control familiar, están en la calle y muchas veces
empujados casi a la delincuencia, ¿no? Literalmente marchan a la deriva, ¿no? Como consecuencia de ausencia de referentes, el plano cultural que muy bien ha reseñado Alberto, la falta de estímulos hacia la cultura, la educación. Antes habían programas de esa índole en todas partes, hoy no lo hay. Y claro, los escenarios son otros, pero igual lo que apuntamos y lo que apunta Alberto Bengolea es precisamente la falta de esos espacios. No está planteando, por supuesto, como alguien podría pensar o decir, que regresen estos programas, pero esos espacios. Lo que me apunta Javier, discúlpame, en este momento la ley, el presidente Humala observa las leyes del deporte, las que sacamos con tanta ilusión porque planteaban transformar la realidad del deporte peruano. Humala las observó y las observaciones son realmente increíbles. O sea, sólidas. ¿Cómo vamos a sacar adelante la sociedad peruana situaciones como esta que podrían ayudar? Las observan por banalidades. Ese es el panorama que tenemos que cambiar, porque no nos conformemos. La permisividad, pues, es decir, bueno, es lo que hay, bueno, es lo que tenemos, bueno, así son los tiempos ahora. No, eso es lo que tenemos que enfrentar, cambiar si queremos llegar en mejor pie, como se ha recordado acá, al 2021, un mejor país. Muchísimas gracias, caballeros. Gracias. Han hecho un programa muy entretenido esta noche. Javier Velázquez Jeje, Juan Cheput, Alberto Bengolea. Muchísimas gracias por su compañía, muy buenas noches. Vienen los titulares y luego el noticiero con Catherine Donaire. Buenas noches. Este programa llega gracias a Haz crecer tu jubilación con el depósito a plazo 6.5% del Banco Financiero.